guía lo llevó a la montaña más grande de Seúl y les explicó. Esta montaña se llama Namsan y es la más grande en Seúl. A escuchar esto, ellos rieron otra vez y dijeron, ¡ja! ¿Esta es la montaña más grande? Frente a nuestra casa hay una montaña más grande que esta. El guía se sintió molesto y los llevó al zoológico al Seúl. Un estadounidense vio a un burro con orejas muy grandes y le preguntó al guía, ¿qué es eso? ¿Qué es esto? El guía respondió, oh, esto es un conejo en nuestro país. El concepto de tamaño varía según la persona. Algo que para unos parece muy pequeño, para otros puede ser muy grande. Por ejemplo, para un niño, 100 pesos es mucho dinero, ¿no? Pero para un empresario, 100 pesos es muy poco. Cuando alguien atrapa un pez del tamaño de una mano, las personas alrededor pueden decir, ¡qué grande! ¡Qué grande! Sin embargo, para un pescador, este pez puede ser tan pequeño que debe ser liberado. Cuando los niños eran pequeños, preguntaban, ¿por qué papá es tan grande? Pero cuando crecimos mucho más que su papá, preguntaron, ¿por qué papá es tan pequeño? El concepto de tamaño es diferente para cada persona y puede cambiar con el tiempo, ¿no? El concepto que cada persona tiene sobre Dios puede variar. Si alguien le pregunta, ¿quién es Dios para usted? ¿Quién es Dios para usted? Seguramente responderá, Dios es grande, Dios es poderoso, ¿no es así? Pero entonces surge la pregunta, ¿el Dios que yo tengo es más grande o más pequeño que el que otros hermanos y hermanas perciben? ¿Es mi concepto de Dios realmente grande o pequeño? Por ejemplo, una persona puede decir, Dios es mi todo. Dios es mi todo, lo amo mucho. Sin embargo, esa misma persona no hace nada por Dios, no lo sirve. No escucha su palabra ni lo obedece. Pero, otro lado, otro hermano puede decir, mi fe es débil. No tengo la capacidad para vivir completamente para el Señor. Me siento muy mal por eso. Sin embargo, este hermano sirve fielmente a la iglesia. Escucha la palabra, predica el evangelio. Es constante en su ofrenda. ¿Cuál de estas dos personas considera a Dios como algo más grande? Por supuesto, el segundo, ¿verdad? Entonces, ¿qué tan grande es Dios para usted? ¿Qué tan grande? No necesita responder. Lo importante no es lo que diga, sino su actitud hacia Dios. Así que el tema de hoy es, ¿qué tan grande es Dios? ¿Sí? El tamaño de Dios, ¿qué tan grande es? Busquemos Malaquías, capítulo 1. ¿Dónde está Malaquías? Al lado de Mateo. ¿Sí? Malaquías, capítulo 1. Malaquías, capítulo 1, 14.
Malaquías, capítulo 1, 14. Hermana Silvia, ¿sí puede leer, por favor? Grande, gracias. ¿Sí? Mi nombre es, yo soy gran rey, dice Jehová de los ejércitos. Mi nombre es temible entre las naciones. En Israel, originalmente las ofrendas quemadas debían ser machos sin defectos. Se debía seleccionar lo mejor para ofrecer a Dios, pero muchas veces no cumplían esta promesa. Aunque tenían buenos machos para ofrecer, decidían guardarlo para ellos mismos y en su lugar presentaban animales con defectos. Y si no había machos defectuosos, simplemente ofrecían hembras. Pensaban, de todos modos, es un sacrificio que sería quemado. ¿Por qué ofrecen lo mejor? Desde una perspectiva humana, es comprensible querer conservar los mejores machos para criar animales más fuertes y saludables. Es algo natural pensar que al guardar lo mejor se asegura un futuro mejor, ¿no? Por ejemplo, los hijos de vendedores de frutas a menudo no comen las frutas más grandes y hermosas, sino las pequeñas o las que no tienen valor comercial. ¿No es así? Pero el problema es que esta ofrenda holocausta no es algo formal. Es algo que Dios recibe directamente. Y ellos prometieron darle a Dios un macho bueno. Un macho bueno. Ahora, reflexionemos. ¿Se puede ofrecer cualquier cosa a Dios? Si hemos prometido darle lo mejor, ¿es correcto entregarle algo sin valor? Esas personas pensaban que, sin importar la calidad de la ofrenda, Dios estaría satisfecho con el simple hecho de recibir algo. ¿Es que Dios no merece más que eso? ¿No es digno de recibir lo más grande y valioso? Aquí dice, porque yo soy gran rey, dice Jehová de los ejércitos, y mi nombre es temible entre las naciones. Dios es el rey de reyes, el más alto y poderoso. Ofrecerle cualquier cosa o algo sin valor es un acto incorrecto. Nuestra actitud hacia la ofrenda refleja cuánto respetamos y honramos a nuestro Dios. Cuando tratamos a las personas, debemos hacerlo de acuerdo con su posición. No sería correcto tratar a una presidenta como si fuera una vecina cualquiera. Por ejemplo, si invita a una vecina a comer, podría pedirle que te ayude si la comida no está lista a tiempo. Le podría decir que sirva la comida o que la lleve a la mesa. ¿No es cierto? Pero si invita a la presidenta de México, le podría que te ayude a poner a mesa.
no preparar adecuadamente para una invitación tan importante sería una falta de respeto. Además, si tiene un acuerdo para ir de compras con una vecina y se retrasa un poco, podría decirle, por favor, espere un momento. Pero si tiene un compromiso oficial con el presidente, le podría que espere porque está retrasando. Eso sería una falta de respeto, ¿no? La manera en que una actúa depende de cuán importante considere a la otra persona. Cuando alguien es grande en su corazón, actúa con más cuidado delante de esa persona. Por el contrario, si no lo considera grande, actuará de manera descuidada. Hermanos, ¿saben cuán grande debe ser Dios? ¿Cuán grande debe ser Dios? Muchas personas dicen, primero Dios. Lo dicen de palabra, primero Dios. Pero cada persona primero es diferente. En la práctica realmente le den el lugar más importante. Si realmente considera a Dios como lo más importante, no debería demostrarlo con sus acciones, no solo con sus palabras. ¿Sabe cuán grande es Dios? Jesús dijo que Dios es más grande que todo lo creado. Aquí marquen, por favor, busquemos Isaías 66. Isaías 66. Isaías 66. Isaías 66, 1. Hermano Ricardo, ¿se puede leer, por favor? Jehová dijo así: el cielo es mi trono y la tierra estrado de mis pies. ¿Dónde está la casa sin la raíz de necesitar y dónde el lugar de reposo? Gracias. Dios dijo, el cielo es mi trono. Si el universo es la silla donde Él se sienta, ¿qué tan grande es la cadera de Dios? Aquí dice que la tierra es estrado de mis pies. Es decir, la tierra es el lugar donde Dios pone sus pies. ¿Qué tan grande debe ser sus pies? Por otro lado, delante de Él, dentro del planeta Tierra, en México, en Monterrey y dentro de una pequeña iglesia, ¿qué tan pequeños son cada uno de nosotros? Sigue, busquemos Isaías 40. Isaías 40. Isaías 40, 15. Hermano Ángel, Isaías 40, 15. Lea por favor. Sí, gracias. Para Dios las naciones son como una simple gota de agua y las islas como el polvo de flota en las balanzas. Australia es una isla, ¿no? Pero ante Dios es tan pequeña como una partícula de polvo. Entonces, ¿qué tan pequeños somos nosotros delante de Dios? ¿Cómo puede una criatura que es más pequeña que el polvo ante Dios comprender el poder y grandeza de su Creador? Aunque la tecnología humana ha avanzado,
Aún no sabemos dónde está el final del universo. Solo podemos maravillarlos al observar al mundo. Y la creación que Él hizo, admirando su obra maestra. El pueblo de Israel sintió un inmenso temor solo al experimentar la presencia de Dios. Cuando Moisés subió al monte Sinaí por segunda vez para recibir los 10 mandamientos, ellos rogaron que Dios no se les muestra directamente, sino que Moisés les transmitiera su palabra. ¿Por qué? Porque los truenos, relámpagos, el sonido de la trompeta y el humo que envolvía la montaña como señal de su presencia los llenaron de terror. Ellos solo vieron las cosas creadas por Dios. Aún así, sintieron un gran temor. La verdad, si un cristiano sabe lo grande que es el Señor, no actuará mal ni cometerá pecado delante de Él. Busquemos Éxodo 20. Éxodo capítulo 20. Capítulo 20, versículo 18. Éxodo capítulo 20, versículo 18 al 19. Éxodo capítulo 20, versículo 18 al 19. Hermano Carlos, ¿puede leer, por favor? ¿Sí? Sí, gracias. ¿Sí? Aquí dice, dijeron a Moisés, habla tú con nosotros y nosotros oiremos, pero no hable Dios con nosotros para que no muramos. Sentir la presencia de Dios puede ser una gran bendición, ¿no? Pero el pueblo de Israel no quería hablar directamente con Él. Solo deseaban que Moisés actuara como mediador entre ellos y Dios. Hermanos, ¿alguna vez han estado cerca de un lugar donde caen trueno y relámpago? Cuando un relámpago cae muy cerca, una persona puede desmayarse o incluso morir del susto. Encontrarse directamente con el gran Dios era un medio que no podía ni imaginar. Dios tenía un propósito al manifestarse de esta manera ante ellos. Aquí, Éxodo capítulo 20, versículo 20. ¿Sí? 20, 20. Hermana Ruth, ¿sí puede leer? 20, 20. Sí, gracias. Para que su temor esté delante de vosotros, para que no pequéis. Esto ocurrió cuando Moisés subió al monte Sinaí para recibir los 10 mandamientos. Dios se manifestó con truenos, relámpagos y un gran sonido de trompeta para que los israelitas tuvieran temor reverente hacia Él. Con este temor reverente, es difícil cometer el pecado por miedo. Y cuando Moisés regresó del monte Sinaí, después de 40 días, con los 10 mandamientos, su rostro les resplandecía tanto que los israelitas no podían mirarlo directamente.
No habían visto a Dios, pero incluso el rostro de Moisés, que solo había estado cerca de la presencia de Dios, brillaba tanto que no podían soportar mirarlo. A veces algunas personas dicen, si Dios me muestra su existencia, creeré en Él. Pero si supieran cuán grande, poderoso es Dios, no se atreverían a pedir algo así. No podemos mirar al sol, que el sol, ¿sí? No podemos mirar al sol, que es solo una creación de Dios. Ni siquiera por un minuto sin dañar nuestros ojos. Aún así, los humanos piden ver a Dios mismo. ¿Y saben cuán grande y poderoso es Dios? El solo hecho de entender cuán grande y glorioso de Dios. Glorioso es Dios, puede ayudarlos a resolver muchos problemas que enfrentamos en nuestras vidas. En el tiempo de Job, él era el hombre más rico del Oriente. Vivía en paz en su familia, pero de repente enfrentó un gran tristeza y pruebas. A pesar de todo, Job nunca culpó a Dios, ni lo menospreció. Lo único que hizo fue maldecir el día en que nació. Job 3 dice, ¿por qué no morí yo en la matriz? O expiré el salir del vientre. Sus amigos, al verlo sufrir, le sugirieron que quizá había cometido algún pecado y que debía reflexionar sobre ello. Sin embargo, Job insistió en que era inocente. Defendió su justicia. ¿Cuál fue la conclusión? Dios no explicó a Job las razones detrás de sus pruebas. No le dio detalles sobre el propósito de los acontecimientos. En cambio, le pregunto, ¿sabe cómo fue creada la tierra? ¿Entiende cómo funcionan las cosas que he hecho? Dios le mostró su grandeza como creador, le habló de su poder y sabiduría en la creación. Es por eso que el libro de Job contiene muchas evidencias científicas, detalles sobre la creación de Dios. Job capítulo 38 dice, ¿dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra? Házmelo saber si tienes inteligencia. Job 38 dice, ¿quién ordenó sus medidas? ¿Sí lo sabes? ¿O quién extendió sobre ella cordel? Job 38 dice, ¿podrá tu altar los brazos de las Pleiades? ¿O desatarás las ligaduras de Orión? ¿Sí? ¿Supiste tú las ordenanzas de los cielos? ¿Dispondrás tú de su potestad en la tierra? Dios no necesita explicarlo cada detalle de por qué enfrentamos dolor y sufrimiento. Si entendemos su poder y su grandeza, todos nuestros problemas pueden encontrar solución. ¿Acaso un Dios tan grande y poderoso permitiría nuestro dolor sin un propósito?
No se haría solo porque no tiene la capacidad de resolver nuestros problemas. Él permite estas situaciones porque hay una razón detrás de ella. ¿No es así? Así que no necesitamos quejarnos. Si conocemos su grandeza, podemos confiar en que Él tiene un propósito y que cuando sea el momento adecuado, Él resolverá nuestras dificultades. Después de escuchar la palabra de Dios y conocer el poder de Dios, Job respondió así. Aquí busquemos, ¿sí? Job, ¿cómo responde Job? Job 40. 40, capítulo 40, versículo 4. Job 40, versículo 4. ¿Lo tiene? Perdón, estoy ocupado por eso. Tengo que esperar, ¿no? Job 44. 44. ¿Sí? Veamos juntos. He aquí que yo soy vil, que te responderé. Mi mano pongo sobre mi boca. ¿Qué te responderé? ¿Qué te responderé? Mi mano pongo sobre mi boca. Él sabe qué tan grande es Dios. La respuesta de quien entiende cuán grande y glorioso es Dios es: no tengo nada que decir. Debemos cubrirlos la boca con la mano. Necesitamos saber por qué suceden ciertas cosas en nuestra vida o por qué Dios las permite. No es necesario. Si sabemos cuán grande y poderoso es Dios, reconocemos cuán pequeños e incapaces somos nosotros. Todos nuestros problemas encuentran solución. ¿Quién entiende esto? Confía en Dios y espera en Él. ¿Por qué? Porque Dios siempre es justo y ciertamente resolverá todos nuestros problemas. ¿Acaso un Dios tan grande, acaso un Dios tan poderoso permitiría algo sin propósito? Si el Creador con tanto poder es quien me guía, ¿qué podría yo decir? ¿Acaso un Dios tan grande no podría hacerse cargo de mi vida? Debemos confiar en Dios y esperar en Él. Hermanos, estamos aquí hoy. ¿Por qué? Tenemos fe, ¿verdad? Tenemos fe. Sí. Aunque escuchamos el mismo mensaje y compartimos el mismo espacio, la medida de nuestra fe varía entre cada uno de nosotros. Algunos tienen una fe grande, mientras que otros tienen una fe pequeña. Entonces, ¿cómo podemos distinguir entre una fe grande y una fe pequeña? La diferencia entre una fe grande y una fe pequeña está en cuán grande ve uno al Señor. En otras palabras, el tamaño de su fe depende de cuán grande piensa usted que es Dios. Su percepción de la grandeza de Dios refleja directamente el tamaño de su fe. En la Biblia hay dos ocasiones en las que Jesús se maravilló de la fe. Una de ellas fue cuando dijo que ni siquiera en Israel había encontrado una fe tan grande. Esa fe pertenecía a un extranjero.
Busquemos Mateo capítulo 8. Mateo capítulo 8. Mateo capítulo 8, versículo 5. Mateo capítulo 8, versículo 5 al 10. Mateo capítulo 8, versículo 5 al 10. Hermana Ana Isabel, ¿se puede leer? 5 al 10, por favor. Sí, gracias. Jesús se maravilló al escuchar las palabras del centurión extranjero y admiró su fe. Este centurión vivía en Capernaum y era un oficial romano. Un día Jesús escuchó que uno de los siervos del centurión, que era muy apreciado por él, estaba sufriendo terriblemente debido a una parálisis. Jesús dijo, yo iré, le sanaré. Pero el centurión salió a recibirlo y respondió, Señor, no soy digno de que entres bajo mi techo. Solamente di la palabra, mi siervo sanará. Solamente di palabra, mi siervo sanará. Aunque era un centurión, un oficial de alto rango, consideraba a Jesús un joven judío como alguien tan grande y honorable que no se sentía digno de recibirlo en su casa. Hermanos, ¿acaso la casa del centurión era una casa pobre o humilde? No. Seguramente era una casa grande y bien equipada, ¿no? Digna de alguien que tenía siervos. Entonces, ¿por qué dijo que no era digno de recibir a Jesús? No era porque la casa no estuviera limpia. Era porque el centurión creía profundamente en Jesús y sabía cuán grande y poderoso era. Él estaba convencido de que Jesús no necesitaba ir hasta su casa para sanar a su siervo. Con solo una palabra bastaría. El centurión entendía que así como él daba órdenes a sus soldados y estas se cumplían, Jesús tenía autoridad sobre todo, incluyendo la enfermedad. Él veía a Jesús como el creador del cielo y la tierra.
mientras que a sí mismo se consideraba pequeño ante él. Jesús se asombró al escuchar esto y dijo, ni siquiera en Israel he encontrado una fe tan grande. Sin necesidad de ir a la casa del centurión, sanó a su siervo desde la distancia. ¿Cómo vemos al Señor? ¿Cómo vemos al Señor? Nuestra fe está directamente relacionada con cómo recibimos a Jesús. Quien ve al Señor como grande, tiene una fe grande. La segunda vez Jesús se maravilló, fue al contrario de la primera, por la incredulidad de las personas cercanas a su tierra natal. Busquemos Marcos capítulo 6. Marcos 6. Marcos capítulo 6. Marcos capítulo 6, versículo 3 al 6. Hermana Ana Paula. ¿Sí, Paula, hermana? Marcos capítulo 6, versículo 3 al 6. Lea, por favor. Gracias. Este es el momento en que Jesús predicaba en su pueblo natal, Nazaret. En ese lugar, Jesús no pudo realizar grandes milagros. Solo sanó a unos pocos enfermos. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué no mostró su poder en Nazaret? Porque la gente lo veía simplemente como el hijo del carpintero del pueblo, un joven común. Decían, ¿no es este hijo del carpintero el hijo de María? Enumeraban los nombres de sus hermanos. Lo consideraban el hijo mayor de su viuda del pueblo. Alguien como ellos, o incluso menos importantes. No lo reconocían como el Hijo de Dios, sino como un simple humano. Por eso Jesús no mostró su poder en ese lugar. Aquí en versículo 4, ¿sí? Capítulo 6, versículo 4, registrando en los 4 evangelios, ¿sí? Registro todo, 4 evangelios. Aquí 4 yo les leo. No hay profeta sino en su propia tierra, entre sus parientes y en su casa. Incluso un gran profeta no es reconocido en su lugar de origen, porque aquellos que lo vieron crecer, creen conocerlo y lo desprecian. Jesús, al ver su incredulidad, se lamentó y no realizó ningún milagro en ese lugar debido a su falta de fe. Primera de Tesalonicenses capítulo 2 dice, por lo cual también nosotros sin cesar damos gracias a Dios, de que cuando recibisteis la palabra de Dios que oísteis de nosotros, la recibisteis no como palabra de hombre, sino según es en verdad la palabra de Dios, la cual actúa en vosotros los creyentes.
Cuando escuchamos la palabra de Jesús como la palabra del Hijo de Dios, su poder se manifestará. Pero a las escucha como la palabra de un joven carpintero de Nazaret. Solo verá el poder de un carpintero. De la misma manera, cuando escuchamos el mensaje del domingo como la palabra de Dios, esta palabra tiene poder, toca nuestro corazón y se graba en nuestra vida, ¿no? El centurión romano dijo a Jesús: Señor, no soy digno de que entres bajo mi techo. Pero los israelitas, que eran el pueblo elegido por Dios, gritaron para crucificarlo diciendo: su sangre sea sobre nosotros, sobre nuestros hijos. Ellos subestimaron a Jesús por completo. ¿Acaso podían soportar el precio de la sangre de Jesús que podían asumir? Ellos no comprendieron la magnitud de lo que estaban haciendo. Hermanos, ¿qué es una gran fe? Una gran fe es ver a Dios como un Dios grande. Si uno puede ver a Dios como un Dios muy grande, obedecerle, servirle bien y ofrecerle lo mejor se vuelve algo natural. Volvamos a regresar al texto. Volvamos al texto que leímos al principio. ¿Lo recuerdan? Malaquías. Los israelitas debían ofrecer el mejor macho sin defecto como holocausto a Dios. Sin embargo, ellos ofrecían animales ciegos, débiles, enfermos. ¿Era suficiente simplemente ofrecer algo? ¿No había problema con eso? Dios les dijo: entreguéle eso a tu príncipe humano. ¿Lo serás acepto? ¿Y acaso él estaría complacido con ustedes? Malaquías capítulo 1, versículo 6. Malaquías capítulo 1, versículo 6. 6 al 8. Hermana Lisbeth, Malaquías capítulo 1, versículo 6 al 8, lea por favor. Gracias. Los sacerdotes de Israel servían a Dios de manera negligente y ni siquiera se daban cuenta de lo que estaban haciendo mal. El problema era que no reconocían cuán grande es Dios y lo trataban como si fuera alguien común, como ellos mismos. Ni siquiera mostraban hacia el Creador el respeto que tenía hacia un gobernador, un dueño o un padre terrenal. ¿Alguna vez has sentido temor ante la autoridad de una persona importante? ¿Sabemos cuán valoramos algo? Eso es refleja en nuestras acciones.
Cuando hay un incendio, lo primero que una persona toma para salvar, refleja lo que considera más importante. ¿Verdad? Las personas invierten tiempo y dinero en lo que consideran valioso. ¿Verdad? Por ejemplo, si alguien gasta mucho dinero y tiempo en comprar libros y leerlos, podemos deducir qué tipo de persona es. Si una mujer invierte mucho en ropa y pasa tiempo pensando en moda, podemos entender su prioridad. Si alguien gasta dinero en un televisor caro, dedica tiempo a ver dramas, eso muestra que ocupa su interés. ¿No es así? Algunas personas, incluso con ingresos modestos, gastan mucho en comida y siempre hablan de lugares deliciosos, platos sabrosos. ¿No podemos adivinar cuáles son sus intereses? Sí, ¿verdad? Hoy en día, aquellos que valoran la salud invierten mucho tiempo, recursos en ella. ¿Por qué? Lo consideran importante. Hermanos, ¿cuál es su principal interés? ¿Cuál es su principal interés? ¿Qué temas suelen discutir cuando se encuentran con otros? ¿Moda? ¿Comida? ¿Maquillaje? ¿Cultura popular? ¿Ganar dinero? ¿Salud? Ahora cambiamos la pregunta. ¿Cuánto tiempo y recurso dedica usted a aprender sobre el Señor? A conocerle, a servirle. No podemos medir la fe de una persona directamente, pero sí podemos observar cómo trata al Señor. ¿Cómo trata al Señor? Eso revela cuánto lo valora y cuán grande es su fe. ¿No es cierto? ¿Cuánto está dispuesto a sacrificar en tiempo y recursos por su Señor? Eso muestra cuánto significa Él para usted. Cuán importante en su vida. ¿Dónde está el Señor en su lista de prioridades? ¿Es realmente el primero? ¿Solo por palabra? Todas las personas tienen un orden de prioridades basado en lo que consideran importante, ¿no? Por ejemplo, si invita a la presidenta a cenar en su casa, ¿a quién atendería primero? ¿A quién atendería? ¿Le serviría primero a sus hijos o a la presidenta? Si hay un pavo en la mesa, su hijo toma una pierna antes de que la presidenta lo haya probado. ¿Estaría bien? Obviamente sería un problema, ¿no? Porque sería un acto de descortesía, ¿no? Entonces, ¿quién es más importante, la presidenta o Dios? ¿A quién debemos servir primero, a la presidenta o Dios? Al dar diezmo a la ofrenda, hay quienes apartan primero una décima parte de lo que reciben para el Señor. Hay quienes gasten en lo que desean y si sobra algo, lo ofrecen como ofrenda. Desde el punto de vista de la administración de la iglesia, todas las ofrendas son importantes. Pero desde la perspectiva de Dios, Él sabe cuánto valoramos, honramos su grandeza.
¿No es cierto? Algunas personas al hacer una ofrenda sacan el billete más viejo, ¿no? O arrugado, ¿no? Arrugado de su cartera. Mientras que otras eligen el billete más nuevo y limpio. El Señor sabe, ve esto, ¿no? Busquemos aquí Malaquías capítulo 1, versículo 8. Hermana, ¿sí? Rebeca, lea por favor. Sí, gracias. ¿A tu príncipe acaso se agradará de ti? ¿Sí? ¿Lo será? ¿Acepto? Sí, invita a la presidenta a su cena. ¿Eh? Y debido al costo, desde cocinar un pavo con una pierna defectuosa para servirle. ¿Sería esa una actitud correcta hacia ella? Aquí Malaquías capítulo 1, versículo 13. Hermana Sarai, ¿sí? 13, 1, capítulo 1, 13. Lea por favor. Uno, 13. Gracias. ¿Sí? Habéis además dicho, oh, qué fastidio es esto. Alguien podría decir, ay, ¿por qué complicar? ¿Por qué complicar tanto el servir a Dios? Si tengo tiempo, lo hago. Si estoy ocupado, puedo faltar. ¿Y qué tiene? ¿Qué tiene en malo? ¿Qué tiene de malo vivir fe sin trata formalidad y compromiso en la iglesia? Pero pensemos desde la perspectiva de Dios. ¿Realmente le hemos servido con lo mejor de ustedes? ¿Realmente le hemos servido con los mejores de nosotros? A veces queremos practicar nuestra fe a nuestra conveniencia. Por ejemplo, si hay un seminario de la Biblia en la iglesia, Pastor Eliezer dice, venga, participe seminario, por favor. Pero alguien piensa, soy una persona ocupada. Y además, no tengo a quien evangelizar. ¿Por qué el pastor Eliezer insiste tanto? ¿Qué fastidio eso? ¿Qué fastidio es? O el servicio de la iglesia es para los que tienen tiempo libre. ¿Por qué me piden que lo haga? Es una carga innecesaria. ¿Qué fastidio es? Hermanos, cuando el amor desaparece, todo se siente como una molestia. Pensemos en una madre que cada mañana prepara la comida para sus hijos.
Cuando éramos niños, aunque teníamos que salir temprano para la escuela, nuestra madre se levanta aún más temprano para preparar nuestro desayuno y el almuerzo que llevaríamos. Si eliminamos el amor de esas escenas, ¿qué tarea tan fastidiosa, qué tarea tan fastidiosa sería para la madre? No podría simplemente decirlos, come cualquier cosa, rápido y vete. O darles dinero para comprar una sabrita en el Oxxo. Y resolverlo. Sin amor, todo parece una molestia. Es fastidio, ¿no? De la misma manera, si el amor hacia Dios se enfría, toda la vida de fe comienza a parecer una carga. Es fastidio. Pero piensa en cuánto los hace amado Dios. Dios sacrificó a su Hijo más preciado por nosotros. Recuerden la gracia del Señor. No estamos llamados a vivir según nuestra voluntad, sino según la voluntad de Dios. No estamos aquí para complacerlos a nosotros mismos, sino para agradar a Dios. No prometimos vivir según su voluntad cuando fuimos salvados. ¿Acaso decidimos continuar viviendo como queríamos? No, ¿verdad? Por supuesto que no. Seguramente quisimos ofrecer nuestra vida, nuestras cosas más valiosas al Señor como una respuesta a su amor. ¿No es así? Sin embargo, con el tiempo, cuando nuestro amor hacia Dios se enfría, comenzamos a pensar que no es necesario ser tan fieles o comprometidos. Sentimos que todo es demasiado. Es demasiado esfuerzo o una carga. Es fastidio. ¿No, hermanos? Si la vida de fe resulta pasada o molesta, esto significa que el primer amor hacia Dios se ha enfriado. ¿Realmente siente usted que Dios es más grande que cualquier otra cosa? ¿Es Dios más importante que su trabajo, su familia o sus pasatiempos? Si no lo considera de esa manera, podría estar menospreciado a Dios sin darse cuenta. Dios dijo, yo honraré a los que me honran. Y los que me desprecian serán tenidos en poco. Dios valora enormemente, Dios valora enormemente a quienes lo colocan en el lugar más alto de sus vidas. ¿Realmente Dios la prioridad, nuestro uno en su vida? Si lo es, entonces Dios también lo honrará a usted y lo pondrá en primer lugar. Cuando ore, Dios escuchará y responderá primero a sus oraciones, porque usted también lo ha puesto a Él en primer lugar. Busquemos Proverbios capítulo 8. Proverbios capítulo 8.
Proverbios capítulo 8, versículo 17. ¿Sí? 8, 17. Proverbios capítulo 8, versículo 17. Leamos juntos. Yo amo a los que me aman y me hallan los que temprano me buscan. Me amo a los que me aman. Yo amo a los que me aman. Nuestro Señor dice, yo amo a los que me aman. ¿Cuánto ama usted a Dios? En la medida en que usted ama a Dios, así también recibirá su amor. Más recibirá su amor. ¿Cuán grande es la palabra de Dios? ¿Cuán grande es la palabra de Dios para usted? Quizás sea difícil expresar con palabras cuánto valora usted la palabra de Dios. Pero Dios sabe exactamente cuán importante es su palabra para usted. ¿Verdad? Algunas personas dicen que el tiempo dedicado a la palabra es demasiado corto. Pero otra persona piensa que, ¿cómo puede predicar la palabra? 1 hora y media. Algunos hermanos llegan temprano los domingos para escuchar más, asisten los miércoles, participan en la reunión celular, reunión de hermanas. Siempre quieren más cuando termina el mensaje. ¿No? Por otro lado, hay quienes, aunque estén ocupados, cansados, hacen un esfuerzo por escuchar la palabra. Y otros que solo lo hacen cuando se ajusta a sus propias reglas y criterios. Todos son creyentes, salvados, ¿no? Pero ¿por qué son tan diferentes? ¿Por qué? Porque cada uno percibe el valor y la importancia de la palabra de Dios de manera distinta. La Biblia dice que la palabra es Dios. La palabra es Dios. Amar la palabra es amar a Dios. ¿No? Entonces, ¿será que el tamaño de la palabra en su corazón refleja el tamaño de su fe, no? Aunque todos somos hijos de Dios. Todos somos hijos de Dios. ¿Sí? No todos recibimos el mismo nivel de amor de Él. ¿Quién recibirá más del amor de Dios? ¿Quién? Sin duda, ¿quién valora más su palabra y se acerca más a Él con devoción? ¿No? Busquemos Malaquías, volvamos a regresar, Malaquías capítulo 3. Capítulo 3, versículo 16 al 17. Hermana Melanie, ¿sí? Malaquías capítulo 3, versículo 16 al 17. Lea, por favor. Sí, gracias. ¿Sí? Serán para mí especial tesoro, ha dicho Jehová de los ejércitos. Dios registra todas nuestras actitudes y acciones en nuestras vidas. Él sabe quiénes lo temen y honra a aquellos que le temen. En su palabra dice que escucha nuestras conversaciones y las registra en un libro de memoria delante de Jehová.
Dios no solo recuerda, sino que también escribe. ¿Por qué lo hace? ¿Por qué lo escribe? En Corea, cuando hay una boda o una fiesta, se invita a personas cercanas y estas suelen dar dinero como regalo. La familia del novio o la novia anota los nombres y las cantidades que recibieron. ¿Por qué lo hacen? ¿Por qué? Porque lo hacen para recordar. Y cuando esa persona necesite algo en el futuro, devolverles, incluso más de lo que dieron. De la misma manera, Dios sabe cómo lo tratamos y cuánto lo valoramos. Él recuerda todo. ¿Y quienes lo aman especialmente? Él los considera como hijos especiales. ¿Sí? En algunas versiones de la Biblia, la expresión especial tesoro se traduce como joyas. Especial tesoro, joyas. Dios considera como joyas preciosas a quienes valoran al Señor, a su palabra. Un hijo que ama al Señor con devoción no es simplemente un hijo cualquiera, es un tesoro para Dios. Entre nosotros, algunos, un hijo, otros, no es un hijo, un tesoro ante Dios. ¿Qué tipo de hijo quiere ser usted delante de Dios? ¿Un hijo común un hijo común? ¿O un hijo como un tesoro o una joya? ¿Cuán grande es Dios en su corazón? ¿Dios es su tesoro? ¿Su joya? ¿Cuán espacio ocupa en su vida? ¿Dónde están sus intereses y prioridades? El interés de Dios está completamente enfocado en nosotros. Por lo tanto, es natural que nosotros también pongamos nuestra atención y nuestro corazón en Él. Es justo y correcto amar al Señor con todo nuestro corazón, con todo lo que tenemos. Marcos capítulo 12 dice, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento. Esto nos muestra cómo debemos servir a Dios. Es la manera correcta de honrarle y adorarle. No se trata de hacerlo con una parte de nuestro corazón, sino con todo el corazón. No se trata de ofrecer solo un poco de nuestro tiempo y recursos, sino de amar a Dios con toda nuestra alma, con todas nuestras fuerzas. Dios no debe ser solo una parte de nuestra vida. Él debe ser nuestro todo. Que podamos amar a Dios con todo nuestro corazón y llegar a ser hijos preciosos, como joyas, para ser amados, bendecidos como su pueblo especial. La palabra de hoy hasta aquí. Vamos a orar para terminar. Gracias, Padre Dios, porque nosotros pudimos saber tu amor y pudimos recibir la salvación. Ahora estamos llevando la vida cristiana. Gracias por darnos la oportunidad de servir a Dios y la iglesia del Señor. Por medio de nosotros, Dios recibe gloria y alabanza para servir bien nosotros
queremos saber la voluntad de Dios. Dios entre nosotros. Algunos hermanos tienen enfermedad o dolor. Dios toca ese lugar y estará más sano. Por eso no hay ningún problema para seguirte. Dios, utilízalos como buena herramienta del Señor. Y también Dios nos ayuda a los hermanos Dios ayuda a los hermanos que no están aquí a no olvidarte en cualquier condición. Dios, gracias por todo. Oramos en el nombre del Señor Jesucristo, siempre nos ama. Amén. Hoy termino muy rápido, ¿eh? Qué beneficio, ¿eh?